nuevamente un martes. Te deseo buena tarde o buen día o buenas mañanas, pero que hayas tenido una semana desafiante. ¿Por qué te digo eso? Porque estamos en proceso de cambio de carácter. Y cuando uno quiere lograr ciertas cosas, a veces cuesta trabajo. Antes de iniciar, yo quisiera saludar a algunas personas que han estado muy pendientes y que aún hacen anotaciones. Y algunas, lógicamente, saludan. Silvia Barbos, Adriana Rodríguez, Ingrid Oriet, Silvia Iglesias, Julia Guala, Rocío Zamudio, Alma Martínez, Esperanza Redondo, Elizabeth Romero, Paula Juárez, Nanche, Sara Gutiérrez, gracias por conectarse. Guadalupe Palacios, Seri Morales, Paola Corral, Graciela Francelia, Marisol No, David Chan, Patricia Molina, Rosalba Cañedo, Anabel Palma, Esme BC, María Julia González, Mati Pérez, Soledad Han, Ivonne Hernández. Estas son de Face. Muchas gracias por conectarse, por saludar, por enviarnos ánimo. Y yo espero que a las que estoy nombrando y a las que no estoy nombrando haya sido una semana desafiante. Necesitamos cambiar de carácter. En YouTube se han conectado Lolita Flores, Miriam Nedit, María Teresa, Esperanza Redondo, Sara, Diana Borregán y Mayra González. Gracias por conectarse. Bueno, ¿por qué desafiante? Ay, porque hay muchas cosas que a veces sí cuestan algo de trabajo. Terminamos la semana pasada sabiduría versus necedad y hoy estaremos iniciando prudencia versus ira. Está muy interesante, a mí me ha bendecido mucho lo que Dios enseña a través de su palabra y nunca olvidemos que la única palabra que tiene poder transformador es la de nuestro Dios. La palabra es viva y eficaz, la palabra es enviada con propósito, la palabra cumple para cual envía. Pues mira, quisiera introducir este tema que vamos a tocar, que yo creo que nos vamos a llevar igual 2 semanas. Encontré un pensamiento de Samuel Richardson. Fíjate qué interesante dice. Todas las personas enojonas, el que es iracundo es enojón, deben ser tratados por los prudentes como niños. A mí se me hizo impresionante. O sea, si tú eres o si nosotros somos enojones, merecemos que nos traten como niños, así seamos unas mujeres maduras o adultas o de mediana edad o jóvenes, como niños. ¡Wow! Pero encontré otro pensamiento que no encontré el autor. Si alguien lo sabe, me lo dice. Me encantó porque va de la mano con lo que vamos a tratar hoy. Yo creo que hoy nada más vamos a tratar prudencia y a lo mejor la siguiente semana ira nada más. Quise empezar con prudencia para que primero veamos todo lo hermoso que es prudente y bueno, la siguiente semana a lo mejor nos tocan algunos cocos a cada una. Fíjate que lo que encontré, la prudencia es la inteligencia de los valientes. Este pensamiento me gustó porque siempre he pensado esto. Se necesita más carácter para ser prudente, se necesita más carácter para ser sabio, se necesita más carácter para guardar silencio que para salirnos de nuestras casillas. ¿A poco no a veces es tan fácil salirnos de nuestras casillas? De no guardar la templanza, de no guardar equidad de carácter. No, es muy sencillo eso. Se necesita carácter, mucho carácter. Pero ¿sabes qué? La palabra nos da todo el respaldo, todo el aval de poder ser prudentes. Y un detalle, no olvides que somos una construcción en formación todavía. ¿Te acuerdas cómo se llama esta serie que estamos viendo? Se llama Un traje hecho a la medida. ¿Por qué es un traje hecho a la medida? Porque a la hora de estar compartiendo la palabra, a cada una de nosotras, así seamos 100, 200, 500, 1000 o más, que la palabra llega, la palabra Dios la toma en forma personal. No nos toma en grupo, aunque seamos un grupo, aunque seamos 4, 5, 3 amistades. No, nos toma personal y eso es lo hermoso de Dios. No te tasa en los millones de personas que hay en el mundo. Él te trata en forma personal. Entonces, por eso es a la medida. Y por eso estoy diciendo que es algo desafiante. Yo quiero cambiar y a veces me doy unas patinadas bárbaras, pero sigo en pie creyendo que
obedeciendo y el poder de mi Dios me van a permitir cambiar. Fíjate qué cosa tan bella. Yo quisiera que primero fueras conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 24. Normalmente en un estilo muy personal, cuando yo analizo algo, me aboco nada más al libro que estoy analizando. En este momento era Proverbios. Pero pensando en lo que la palabra en general dice, pensé en tomar algunos pasajes y luego con Proverbios reforzarlo. Dice ahí, tú lo tienes ahí en la pantalla: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate qué hermoso. Aquí hay algo muy importante. Este pasaje no lo sabemos de memoria algunas de nosotros. Y las que no se lo saben, no te preocupes, ahorita lo explicamos y en poco tiempo puede ser que te lo aprendas. Mira, lo importante no es saberlo de memoria, lo importante es vivirlo. Y a veces cuando enfrentamos problemas decimos, no, pero mi casa está fundada sobre la roca. Yo creo en Jesucristo, yo estoy parada en Él, así que mi casa no cae. También a veces hemos dicho, tanto la casa que está en la roca como la casa que está en la arena, a ambos vienen tempestades, una cae y otra no. Pero hoy quiero hacer énfasis en algo que Dios hizo énfasis en mí. Lógicamente, si lo hizo en mí es porque necesitaba un pequeño o un gran jalón de orejas. Lo primero que quiero resaltar de este pasaje es que dice, cualquiera pues que oye. O sea, esto habla de poner atención, esto habla de escuchar, esto habla que si oigo, si pongo atención y escucho, debo de entender lo que se me está diciendo. ¿Cuántas veces en alguna conversación están diciendo algo y te dicen, ¿ya escuchaste? Sí, ajá, y no escuchamos nada porque estábamos, a lo mejor pensando o haciendo otras cosas. No. El pasaje hoy es muy claro. Cualquiera que oye, o sea, que escucha, que pone atención. Y el otro punto, si oyes, escuchas y entiendes, entonces tenemos que hacer caso del consejo. Cuando no hacemos caso del consejo, no oímos. Sí oímos, pero no escuchamos, no pusimos atención. No le estamos dando la importancia que merece. ¿Qué pasaría si esta tarde llega tu prima, tu amiga, tu hermano que te acaban de molestar o que no te cae bien y te empiezan a decir algo y tú, sí, y te volteas y dices, sí, te volteas a otro lado? Pero ¿qué pasaría si tocara a tu puerta el presidente francés, Macron? Y que tocara uno de sus guardaespaldas y te dijera, ¿está la señora fulana de tal? Sí. El presidente, se me olvida el primer nombre, Macron, quiere hablar con usted. Primero yo, ¿cómo estoy? A ver, un espejo, aunque sea, ¿no? Como lo hacían las viejitas, salivita en los dedos y las cejas y acá y las chapas, ¿no? Y ya, sí, dígame, señor Macron, probablemente tartamudearíamos y ¿cómo es? Claro que le pondríamos toda atención a Macron que nos dijera. Bueno, el que está diciendo esto no es Macron, es el Rey de Reyes y el Señor del Universo. El que está diciendo esto es al que tú y yo decimos que amamos. Es al que tú y yo decimos que queremos hacer lo que Él dice. Pero cuando oigo y no lo hago y no hago caso del consejo, es como si no oyera. Es como si mi casa yo permitiera que esté siendo fundada sobre la arena. No nada más eso. Ve qué más dice. Y las hace, ya dijimos, hace caso del consejo, lo aplica. Y viene la parte que Jesús dijo, le compararé a un hombre que prudente. O sea, si oímos y lo aplicamos el consejo, ¿qué es prudente? Prudente es una persona sensata, una persona que es sensata práctica, en la vida práctica, en la vida diaria, por lo tanto se vuelve perseverante, por lo tanto prevé y previene algunas cosas. Por ejemplo, ¿Cómo podemos en un ejemplo muy práctico y muy sencillo explicar cómo podemos ser prudentes? Ahorita que ya estamos casi en temporada de agua, que esperemos que ya llueva porque el país del 87% hay sequía, necesitamos que llueva. ¿Qué pasaría si tú acabas de tender tu ropa ahí en la azotea o en el lugar que tú tienes para tender y
volteas de rato, ves las nubes, el cielo sumamente encapotado y piensas, va a llover. Ay, no importa, ya me voy. ¿Eso harías? No. Si acabas de tender tu ropa y sobre todo la ropa blanca, cualquiera la de color, veríamos el cielo y diríamos, ¡ay! Y acabo de tender, ¡ah! Ya viene el agua, ya no tarda. ¿Qué haríamos? La persona prudente va y baja la ropa y a lo mejor la extendemos entre el comedor, la sala, la cocina, pero no la dejamos a la intemperie porque va a llover. Y tu prudencia se manifiesta o es práctica o es sensata en la vida diaria en el momento que tú ves que está cayendo el aguacerazo y dices, ¡ay! ¡Qué bueno que metí mi ropa! Te estoy dando un ejemplo práctico de prudencia. La insensata diría, ay, pues a mí no me importa, a mí me vale, pues que llueva, total, yo ya tendí, yo ya no doy 2 vueltas. Ajá, no vas a dar 2 vueltas de momento, pero si es ropa blanca, sí se te va a manchar con el polvo de la atmósfera. Y bueno, yo no sé si tú te atreverías a que se mojara tu ropa, que después se secara y así se la darías a tu familia y a ti. En lo personal, yo eso no lo aguantaría. Para mí, mi ropa se hubiera vuelto a ensuciar. Entonces, te acabo de dar un ejemplo bien sencillo de la vida diaria. De la vida diaria. Entonces, mira, fíjate el ejemplo tan hermoso. ¿A qué le compararé? A un hombre prudente, a un hombre que es precavido, a una persona que es sensata, que es juicioso, que es sabio, que sabe actuar previniendo, que prevé. ¿Sí? Ahora, dice, prudente que edificó. ¿Cómo me impresionó en esta ocasión la palabra edificar? Fíjate, utiliza un término constructor, un término de arquitectura. Este término de edificar, utilizando este término de arquitectura, implica, edificar en este pasaje implica tener una estructura firme que soporta la edificación. Y dice que edificó su casa sobre la roca. Esa es nuestra estructura firme, la roca que es Jesucristo. Entonces, si entendemos este pasaje, yo tengo que oír, que poner atención, hacer caso del consejo, actuar haciendo caso del consejo, actuar sabiamente, poniéndolo en práctica en la vida diaria, en las cosas sencillas y en las cosas más importantes. Y por último, ahí se manifiesta que estoy edificando con estructuras firmes. Ahora, si esto lo trasladamos a la relación con nuestro Señor Jesucristo, claramente dice la palabra en Juan, el que me ama, guarda sus mandamientos. Cada consejo que la palabra nos dé, hay que escucharlo, hay que ponerlo en práctica y edificar sobre roca. Y eso es la forma de mostrar el amor a nuestro Dios, practicando lo que Él dice. Bien sencillo, pero pienso que muy profundo y muy retador. Tenemos otra semana desafiante. ¿Cuál es el desafío? Que aprendamos a ser prudentes, a escuchar, a poner en práctica y a edificar correctamente. No es en general, es la vida diaria, la vida diaria, la vida diaria. Ahora, mira, ahí vas a tener también la traducción TLA. Fíjate cómo dice, siento que lo explica muy bien. El que escucha lo que yo enseño, diciendo Jesús, y hace lo que yo digo, me encantó, lo que yo enseño, lo que yo digo, es una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Esta traducción me encantó porque es muy enfático. Lo que yo enseño, lo que yo digo. Es Jesucristo, no lo que Lucero dice. Momento, no es lo que Lucero dice. Estamos leyendo otra versión de la palabra y nos amplía lo que acabamos de leer en la 60. Ahora, la otra versión que también tienes ahí es la NBI. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y descríbelas y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Me encantó aquí en la NBI que la palabra las hace de las 60, dice, las pone en práctica. O sea, la palabra es muy clara, es muy directa y que lo que estamos aprendiendo y que lo que Dios quiere llevarnos ahora es a ser prudentes. Prudentes, señoras, ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos algo rápido y luego nos arrepentimos? Porque no conectamos el cerebro con la lengua y dañamos
o dijimos cosas que no teníamos por qué decir. Y luego a veces, yo lo he dicho y yo creo que tú también, ¿para qué hablé? Me hubiera quedado callada. Bueno, esto es practicar la prudencia. Guarda, vamos a ver cuando lleguemos a la ira que la ira tiene mucho que ver con la boca, con la rapidez de hablar, ¿ok? Bueno, ahora, quiero que vayamos, por favor, a Proverbios capítulo 1, versículo 3. Es importante que recordemos el porqué de los proverbios. Ya vimos un pasaje de Mateo, ahora vamos a entrar a los proverbios para analizar lo que es ser prudente. Fíjate, el propósito de los proverbios, el 1, el 3, ahí lo tienes en la 60, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Una del porqué de los proverbios es recibir consejo de prudencia. O sea, todo el consejo que hay de sabiduría y de prudencia, ¿de quién vienen? De la mente de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Creo que eso es muy importante, no pasarlo por alto. Ahora, quiero que por favor vayas conmigo a Proverbios 20:15. Fíjate cómo dice. Ahí lo tienes ya en tu pantalla en versión 60. Hay oro y multitud de piedras preciosas, pero ve, mas los labios prudentes son joya preciosa. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Aquí en Proverbios la palabra prudente se amplía. Así como ya vimos que es ser sabio, así como ya vimos que es ser sensato, así como ya vimos que es prevenir, prever y que hay que ponerlo en práctica, aquí en Proverbios se nos amplía el concepto de prudente. Habla de alguien que es inteligente ante las circunstancias, que sabe actuar analizando, que puede comprender y conducir una situación para que no explote o no llegue a más. Aquí la prudencia implica a alguien que considera, que analiza, y que en ese análisis, en ese considerar, en ese ser prudente en las circunstancias, se le considera diestro, o sea, se le considera hábil. Una vez dicho esto, quisiera volver a leer el proverbio. Para mí, toma una dimensión más grande. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas. Pregunto, ¿a quién de nosotros no nos gusta el oro y las piedras preciosas? Mira, aquí traigo un anillito. Este anillito me lo regaló mi mamá, me lo heredó. Como mis hermanos me dieron lo de mi mamá, pues este anillito tiene una piedrita rosa y me encanta. ¿A quién no? A todos nos gustan. Pero dice, más, o sea, algo más importante. Hay algo más valioso que esto. Esto no importa, lo podemos perder, no pasa nada. Pero lo que Dios dice, no lo debo de perder. Fíjate cómo dice, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Ve conmigo, por favor, a Proverbios 10. Vamos a ver del 10, el 13 y el 19. En tu pantalla está en la versión 60. Fíjate cómo dice. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas perdón, En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Observas? Fíjate. El 13 dice, en los labios prudentes se encuentra sabiduría. O sea, si aprendemos nosotros a ser sabios, inteligentes, cómo aplicar las enseñanzas. Acuérdate que la prudencia en base a Mateo es aplicar las enseñanzas de Jesús. Él es el ejemplo excelente de prudente y de sabiduría. Y el pasaje dice, en los labios prudentes se halla sabiduría. O sea, yo oigo el consejo y lo pongo en práctica porque estoy parada sobre la roca y ahí encuentro quién es la sabiduría, que es nuestro Dios. La vez pasada analizamos varios pasajes y vimos que la sabiduría se nos da. Y dice la segunda parte del 13, dice, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento.
Pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Con vara. Ahora, ve el 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente. ¿Te fijas que la prudencia va muy ligada a hablar y no hablar? ¿Sí? Ahora, ve en Nueva Traducción Viviente. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y me encantó. Y mantén la boca cerrada. Oh, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? Guardemos 15 segundos, silencio todas. Así grabado se siente, tú las de haber sentido a lo mejor larguísimo y yo también. Si algo se nos dice ahora de todo este avance de la tecnología es que hay que ser concisos, hay que ir al grano, hay que mantener la atención porque si no los perdemos. ¿Cómo es como se mantiene la atención? Si tú observas, todo nuestro mundo está lleno de mucho ruido. Ponle lo que gustes, TikTok, que hacen videos con música, Face, que escriben muchas cosas. Siempre es una interactuación a través de hablar, a través de música, Instagram, o sea, todas las redes sociales. Y fíjate el consejo tan sabio. Me encantó lo que dice la Nueva Traducción Viviente del verso 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Ya explicamos lo que es ser prudente. Ahora, quiero que vayas conmigo a Proverbios 12:16. Lo vamos a ver en Nueva Versión Internacional. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Santo Dios. De aquí en adelante vamos a ver, en los proverbios que vamos a analizar, que se entreteje prudencia, sabiduría y necedad. O sea, la necedad está muy ligada también al enojo. Pero ahorita vamos a ver cómo a través de los proverbios se entretejen estos tres conceptos: prudencia, sabiduría y necedad. Fíjate, el 12:16 en NBI dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio, enojo. Estamos hablando de prudencia versus ira o versus necedad. Cuando esté hablando de la ira, voy a explicar algo en cuanto al enojo y la ira, la diferencia. Ahora, más bien no hay diferencia, es lo que voy a explicar. Fíjate cómo dice en Nueva Traducción Viviente. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. ¡Wow! Necio se enoja. Quien está calmado es sabio. ¿Te acuerdas el pensamiento que te dije al principio? Todas las personas enojonas deben ser tratadas por los prudentes como niños. Y el segundo que se me hace precioso, este es de Samuel Richardson, el que acabo de mencionar. El que voy a decir, no encontré el autor. La prudencia es la inteligencia de los valientes. Qué interesante, ¿no? Ahora, quiero decirte, déjame ver en cuál me quedé. Me quedé en Proverbios 12:16 y te estaba diciendo que se empieza a entretejer la prudencia, sabiduría y necedad. Ve conmigo, por favor, a Proverbios 13:16. Está ahí en versión 60. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. No olvides que prudente es actuar inteligentemente ante las circunstancias, poder comprender, poder considerar, hacer caso y ejecutar lo que se nos dice. Te los estoy juntando las dos cosas que hablé en cuanto a la prudencia. Todo hombre prudente, versión 60, procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Nueva Traducción Viviente. Las personas sabias piensan, esto me encantó, antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Las personas sabias, la Nueva Traducción Viviente,
traduce la palabra prudente de la 60 en sabia. Van entretejidas. Y es correcta la traducción. Estuve revisando y es correcta. Las personas sabias piensan antes de actuar. Hay que conectar siempre el cerebro con la lengua. A veces no lo conectamos porque hablamos mucho y queremos tener el dominio de la conversación. Acuérdate, 2 oídos y una boca. Recuerda eso. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Otro proverbio que está muy interesante en cuanto a la prudencia, es Proverbios 14:33. Dice así: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Qué hermosa expresión de parte de nuestro Dios que dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Si algo tenemos que disfrutar es toda la sabiduría de nuestro Dios. Todo lo que Él ha venido enseñándonos en todos estos martes que hemos estado hablando, fundamentalmente del libro de Proverbios. Cuando habla de reposa, dice, en el corazón del prudente reposa, o sea, como si ahí estuviera su casa. ¿Te acuerdas cuando se nos dice en la palabra en el libro de Juan que el Espíritu vendría y haría morada en nosotros? Esa palabra de morada es reposar, es la casa, es donde habita. Y si algo es hermoso en un hogar, es que haya paz, no que haya insultos, no que haya enojos. Hoy a mí como me impresiona que lo que sucede o en una casa o fuera, en cualquier lugar, cualquier persona puede grabar y subir lo que haya visto. Y bueno, pues desgraciadamente lo que a veces se ve es muy doloroso. Malos tratos, palabras altisonantes, reacciones muy fuertes entre cónyuges. Normalmente pues es predominantemente maltratada la mujer y los niños. Entonces, cuando habla aquí, por eso es tan importante, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Yo lo quisiera interpretar, y creo no hacerle violencia al texto, que quien tiene que reposar en nosotros es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Acuérdate que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acuerda que Él dijo, enviaré al Consolador. Y Él hablará de lo mío y os lo hará saber. Él es capaz de venir y revelarnos el Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas. Cuando hay Evangelio en las buenas nuevas, nosotros somos su casa, somos su hogar. Por lo tanto, podemos ser su habitación, el reposo donde Él está. Acuérdate que cuando David quiso construirle un templo a Dios, Dios le dijo no, porque hay mucha sangre en tus manos. Lo hará uno de tus hijos. Yo te preguntaría, ¿no será que también tú y yo hemos derramado sangre? No porque hayas matado a alguien, sino porque con alguna palabra, con alguna acción, le hemos dañado su alma. El espíritu solamente Dios lo toca, pero le hemos dañado su alma. Le hemos provocado tristeza, le hemos provocado enojo. ¿No será que llevamos algunos asesinatos verbales? ¿Que no hay un reposo en la vida de los que nos rodean? Acuérdate que a la persona se le conoce por lo que habla. Y a veces cuando tú oyes hablar a algunas personas, tú dentro de ti sabes, dices, hay tanta amargura, hay tanto dolor. Precisamente por amargura y dolor, en ocasiones se reacciona violentamente. Entonces, aquí el consejo bíblico es muy claro. En el corazón del prudente, en el corazón de aquel que ha hecho caso del consejo, que lo aplica, que lo vive y que edifica su casa sobre la roca, ahí reposa la sabiduría. Porque la sabiduría es una persona llamada Jesucristo. Y quien nos puede enseñar a esa persona en su totalidad, en su grandeza y en su poder, es el Espíritu Santo. Y dice la segunda parte, la contraparte. Por eso hemos venido viendo algo versus algo de lo que la palabra nos enseña versus en lo que nosotros podemos estar fallando. Fíjate cómo dice la segunda parte de este pasaje, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué no es conocida?
la sabiduría porque no hay prudencia. Todo un desafío, ¿no? Yo no sé si tú anotas los pasajes, si no los anotas, no lo sé. Pero sí te quiero decir que Dios nos ayude a que su palabra la atesoremos en nuestra mente, pero baje a nuestro corazón. La palabra que Él envía siempre tiene un propósito de eternidad. Ha sido un placer vernos esta tarde o esta mañana. Nos vemos la siguiente. Tenemos un desafío esta semana. Aprender a ser prudentes. Acuérdate lo que hablamos de Mateo y acuérdate los proverbios que analizamos. Dios te bendiga.